En un video anterior hablamos sobre la expropiación en la legislación peruana. Sin embargo, en el discurso político solemos escuchar acerca de la nacionalización. ¿Qué es la nacionalización? ¿Existe en la legislación peruana? ¿Es diferente a la expropiación? En Enterarse presentamos nacionalización o expropiación. ¿Hay alguna diferencia? Si uno intenta hacer una búsqueda sencilla para encontrar diferencias claves entre la nacionalización o la expropiación, en realidad fracasará en el intento. De hecho, el abogado William Harvey Reeves, en un artículo publicado por el American Bar Association en 1969, utilizaba la expropiación, la nacionalización y la confiscación para hablar de lo mismo al no encontrar una diferencia práctica o útil. Por otro lado, si revisamos lo que nos dice la Enciclopedia Británica, la nacionalización es la alteración o el control que asume el Estado sobre la propiedad privada. No obstante, para esta fuente hay una diferencia en el grado y el motivo detrás cuando se le compara con la expropiación, que se refiere, para ellos, al derecho que tiene el gobierno para tomar propiedad privada, a veces sin compensación, para fines públicos determinados como la construcción de pistas, reservorios u hospitales. Sin embargo, si tomamos en cuenta ambas definiciones, la esencia de la expropiación y la nacionalización es la misma. El Estado toma el control de propiedad privada. Así, ambas situaciones exigen dos cosas. La primera es que el objeto sea propiedad de un privado y que el Estado le quite ese objeto al privado. Hay diferencias en el uso del término que son típicas. Por ejemplo, se suele hablar de nacionalización de la banca cuando el Estado toma el control y monopoliza la actividad bancaria, o a la nacionalización de negocios extranjeros, como en el caso de Cuba, por ejemplo. Es decir, en la práctica se habla de nacionalización cuando se hace referencia a que el Estado toma el control de toda una actividad en general y a la expropiación para casos específicos. Sin embargo, si mañana el Estado peruano decide nacionalizar la banca, por ejemplo, tendría que expropiar la propiedad de las empresas dedicadas a la banca y operarlas él mismo. ¿La legislación peruana nos dice algo sobre esto? ¿Es legal? En el Perú no existe legalmente la nacionalización, existe solo la expropiación de forma muy restringida. Esto significa que el Estado solo puede privar a alguien de su propiedad en caso de seguridad nacional o de necesidad pública, a través de una ley que pasa por el Congreso y con el pago de una indemnización. ¿Pero qué sucede si mañana el Estado quiere nacionalizar toda una industria? ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? No. En un Estado de derecho existe un concepto llamado principio de legalidad. Este está recogido en el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General y sostiene que las autoridades administrativas actúan de acuerdo a lo que la ley y la Constitución les faculta. Es decir, el Estado puede hacer solo lo que la ley mande, a diferencia de los individuos que pueden hacer todo lo que la ley y la Constitución no les prohíben. En ese sentido, el Estado no tiene la capacidad de restringir el derecho de propiedad de las personas más allá de lo que la Constitución le permite. En este caso, más allá de la expropiación, que suele usarse para la construcción de carreteras o el desarrollo concreto de ciertos proyectos de necesidad pública. ¿Pero qué hay de actividades como, por ejemplo, la minería, la extracción de hidrocarburos u otras? Más allá de que no existe vía constitucional para hablar de nacionalización, en realidad la Constitución ha declarado algo muy interesante. En su artículo 66 detalla que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Es decir, los minerales y los hidrocarburos que están en el Perú no son de privados. ¿Recuerdan cuando dijimos que para que haya expropiación o nacionalización, un requisito es que el bien u objeto sea propiedad de un privado? En realidad, en el Perú, los bienes del subsuelo pertenecen al Estado y no a los privados, y el Estado puede firmar contratos para autorizar su extracción y venta. Es decir, el Estado no puede nacionalizar estas actividades, puesto que ya son nacionales. En realidad,
Para que el Estado tome el control de estas actividades, tendría que violar contratos que firmó con empresas privadas para manejarlas él mismo. En conclusión, en realidad la expropiación y nacionalización son términos para efectos prácticos iguales. En el Perú se habla de expropiación, que está limitada solo a supuestos fijados por la Constitución. Cualquier otra restricción a la propiedad privada sería romper con las reglas actuales. Por otro lado, coloquialmente, se habla de nacionalización para referirse a que el Estado toma el control de toda una actividad. No obstante, la participación del Estado en la economía en el Perú está limitada por la Constitución a solo ciertas actividades, como la educación, la salud y algunos otros servicios públicos. Es decir, debido al principio de subsidiariedad en nuestra economía, el Estado ve su actividad limitada a solo algunas actividades y romper con ese principio sería romper con el Estado de Derecho. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú están claros los límites a la actividad del Estado y a la expropiación? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.